¿Soy la mala por mentirle a mi esposo sobre la paternidad de nuestro hijo después de un tratamiento fallido de fertilidad? Tengo 30 años. Mi esposo tiene 32. Y antes de que empieces a juzgarme, solo quiero que escuches mi historia. No espero redención. Solo que alguien me lea entera. Estuvimos casados por 8 años. Estuvimos tratando de tener un hijo durante 4 años de tests negativos, lágrimas, sexo cronometrado, medicamentos hormonales, doctores, esperanza y desesperanza. 4 años de ver cómo mes tras mes, mi cuerpo no respondía. Y aún así, él me decía que no importaba. Que lo seguiríamos intentando. Que me amaba igual. Yo, no sé si me amaba igual, pero yo me sentía menos. Rota. Defectuosa. Hace un año fuimos al médico. Análisis completos. Resultado, él tenía el conteo espermático tan bajo que, sin ayuda médica, era casi imposible concebir. Nos ofrecieron hacer FIV, fertilización in vitro. Aceptamos. Era nuestra única carta. Hicimos todo. Medicación, procedimientos, esperas largas. Ilusión tras ilusión. Y aún así, nada. Nada. Después del último intento fallido, recuerdo volver a casa en silencio. Yo solo quería desaparecer. No podía verlo. No podía tolerar su mirada llena de esperanza cuando yo ya no tenía más para dar. Le dije que me iría a casa de mi amiga Carla. Que necesitaba despejarme. Llorar. Dormir. Y lo hice. Carla fue mi refugio. Me abrazó. Me escuchó sin juzgar. Y luego me ofreció un plan que, en ese momento, me pareció inofensivo: vamos a tomar algo. Solo para distraerte. Acepté. Necesitaba distraerme. Necesitaba dejar de pensar en mi útero vacío. En las palabras del médico. En la cara de mi esposo cuando le dije que otra vez no funcionó. Esa noche bebimos más de la cuenta. Carla había invitado a unos amigos. Uno de ellos se llamaba Andrés. No lo conocía. No me interesaba conocerlo. Pero tenía esa sonrisa, esa que te hace sentir vista cuando estás rota. No sé cómo pasó. De verdad que no. Sé que reímos. Que bebimos. Que en algún momento mi rabia se mezcló con el alcohol y el vacío. Sé que desperté en una cama ajena. Con él al lado. Desnuda, con el estómago revuelto y la culpa clavada en el pecho. Salí sin decir nada. Me duché. Me vestí. Y volví a casa como si nada. Mi esposo me recibió con un beso. Me preguntó si me sentía mejor. Me abrazó. Yo no supe qué decirle. Ese día cociné su plato favorito. Limpié toda la casa. Le armé un marco con nuestras fotos, como si el amor pudiera tapar la suciedad que traía encima. Me esforcé en ser buena. En compensar lo imperdonable. No le conté a nadie. Ni siquiera a Carla. Intenté borrar esa noche de mi cabeza. Dije, fue una sola vez. Un error. Nada más. Y entonces, 2 meses después, mi cuerpo me dio la noticia. Estaba embarazada. Me temblaban las manos. No podía respirar. Me senté con la prueba positiva y repetí en voz baja: no puede ser. Pero lo era. ¿Y sabes lo peor? No pensé en Andrés. Pensé en mi esposo. Pensé, quizá el tratamiento sí funcionó. Quizá el destino fue bueno conmigo. Quizá. Sí. Me mentí. Me mentí con tanta fuerza que me lo creí. Que tenía que ser suyo. Que lo merecíamos. Que él se lo merecía. Cuando le dije, lloró. Me abrazó como si el mundo volviera a tener sentido. Me besó el vientre. Me dijo que ese era el mejor día de su vida. Y yo, lloré con él. Repetí en mi cabeza: es tu hijo, es tu hijo, es tu hijo. Como un rezo. Como si repetirlo muchas veces pudiera convertirlo en verdad. Fueron semanas hermosas. Compramos ropa de bebé, armamos la habitación, él hablaba con mi panza como si ya conociera al niño. Y yo lo dejaba hacerlo. Porque me convencí de que lo estaba haciendo por amor. Porque pensé que, si nadie sabía, no importaba. Nunca más hablé de Andrés. Nunca más toqué ese recuerdo. Porque pensé que lo que no se dice, no existe. Pero la verdad, esa que enterré tan hondo, ya había empezado a crecer dentro de mí. Y muy pronto, iba a salir al mundo. Con ojos oscuros y una piel que lo cambiaría todo. Durante el embarazo, viví atrapada entre 2 emociones que se odiaban mutuamente: la alegría y el miedo. Por un lado, estaba la ilusión, las ecografías, los nombres, los movimientos dentro de mi vientre. Por otro, el secreto. Esa sombra que me seguía a todas partes.
recordándome que no sabía con certeza si el bebé era suyo. Pero no lo decía. No lo pensaba en voz alta. No lo permitía. Yo había decidido que era suyo. Y punto. Mi esposo estaba entregado por completo. Nunca lo había visto tan feliz. Preparaba mis comidas favoritas. Me hablaba con dulzura. Le hablaba al bebé como si ya lo conociera. Cada vez que me acariciaba la barriga y decía ya falta menos para conocerte, yo sentía un nudo que me apretaba el estómago. ¿Y si no se parecía a él? ¿Y si el destino no era tan compasivo? Pero lo ignoraba. Me convencía de que todo estaría bien. De que el amor era suficiente. Durante el embarazo, no voy a mentir, fui injusta con él. Dejé de trabajar al 6º mes. No por recomendación médica. Solo quería que me cuidaran. Me volví exigente. Le pedía cosas a deshoras. Lo regañaba por tonterías. Le gritaba si no respondía rápido. Y él aguantaba. Son las hormonas, me decía mi madre. No te preocupes, amor. Estoy para ti, decía él. Y esa paciencia me rompía más que cualquier grito. Porque cada acto de amor suyo era un espejo que me mostraba lo que yo había hecho. Me decía a mí misma, me equivoqué una vez. Solo una. Esto es real. Esta es nuestra vida. Nuestra familia. Mi madre vino a vivir con nosotros en la semana 38. Nos ayudó con los últimos preparativos. Y él estaba tan nervioso como feliz. Organizó la maleta del hospital. Cargó la cuna en el auto. Me besó la frente la noche antes del parto. Mañana conoceremos a nuestro bebé, me dijo con una sonrisa. Y yo solo pude asentir. No quería romper ese momento. Hasta que llegó la madrugada. Rompí fuente a las 3:12 de la mañana. Él casi se cae de la cama del susto. Me ayudó a vestirme, llamó al hospital, agarró las llaves, me sostuvo la mano todo el camino. En la sala de parto, estuvo conmigo todo el tiempo. Respira, amor. Respira, estoy aquí, me decía mientras yo gritaba, empujaba, lloraba. Y entonces, nació. Y todo cambió. En cuanto el bebé lloró por primera vez, miré a mi esposo. Y su cara cambió. No fue confusión. No fue emoción. Fue algo más. Algo que nunca le había visto. Frialdad. Choque. Dolor. El médico le pidió que cortara el cordón. Él no respondió. Se quedó quieto. Mirando al bebé. Mirándome a mí. Yo, con el corazón acelerado, apenas alcanzaba a entender qué estaba ocurriendo. Quise decir algo, pero las palabras se me atragantaron. Y entonces, sin decir una palabra, se dio la vuelta. Y salió de la sala. No volví a verlo esa noche. Ni al día siguiente. Ni al otro. Mi madre fue quien me ayudó con el bebé. Me sostenía cuando intentaba darle pecho. Me secaba las lágrimas cuando rompía en llanto sin motivo. Debe estar abrumado, me decía ella. Los hombres también sienten miedo. Yo asentía. Fingía. Me aferraba a esa versión. Pero en el fondo, ya sabía la verdad. Cuando me dieron de alta, 5 días después, él no apareció. No contestó mis llamadas. No leyó mis mensajes. Volvimos a casa con mis padres. En el camino, yo miraba a mi hijo dormido en mis brazos. Y no podía evitar pensarlo, que vio el que yo no quise ver. Lo supe en cuanto el auto dobló la esquina de nuestra calle. Lo vi todo. Maletas. Cajas. Mi ropa. Una foto nuestra rota sobre una silla. Intenté abrir la puerta con mi llave. No funcionaba. Toqué. Grité. Llamé su nombre. Y él salió. Pero ya no era mi esposo. Era otra persona. Recoge tus cosas y vete, me dijo. Vas a recibir los papeles del divorcio pronto. Me reí. Pensé que estaba bromeando. Le pedí que por favor habláramos. Que había un bebé de por medio. Y entonces lo gritó. Ese niño no es mío. Mi madre se puso entre nosotros. Le gritó. Y él respondió, tú eres blanca. Tus padres también. Los míos igual. Ese niño es moreno. Tiene rasgos latinos. Y tú esperas que me lo trague. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi padre intentó calmarlo. Mi madre lo insultó. Yo solo sostenía a mi bebé, temblando. Y mientras los gritos crecían, mientras los vecinos salían a mirar, mientras la verdad que tanto quise esconder se volvía carne y voz. Yo solo pensaba en una cosa, ¿y si realmente no era su hijo? No pude decir nada. No había palabras. Mi hijo lloraba en mis brazos, y yo solo lo apretaba contra mí como si eso pudiera protegerme del desastre que estaba ocurriendo delante de todos.
Mi esposo me señalaba con el dedo, los ojos encendidos por una rabia que nunca le había visto. Eres una mentirosa. Una traidora. Una. Basta ya. Interrumpió mi padre, poniéndose entre nosotros. No vas a hablarle así a mi hija. Tiene un bebé en brazos. Él soltó una carcajada seca. Tu hija me hizo creer que ese niño era mío. Me robó años, me robó la ilusión, me robó la familia que soñaba. ¿Y tú quieres que me quede callado? Mi madre gritó. Yo solo lloraba. Los vecinos ya estaban en la calle. Algunos miraban desde las ventanas. Otros grababan mi vida, deshaciéndose en público, en tiempo real. Podemos hablar adentro, suplicaba. No aquí. Por favor. Él me miró como si le diera asco. No te atrevas a tocarme. No quiero nada contigo. No quiero nada con ese niño. Mi madre lo llamó cobarde. Mi padre intentó detenerla. Pero él dio un paso más y dijo algo que no voy a olvidar nunca. Ese niño es la prueba viviente de tu traición. Y en ese momento, alguien llamó a la policía. No sé quién. Tal vez un vecino. Tal vez uno de mis padres. Lo siguiente que supe fue que una patrulla se estacionó frente a la casa. Bajaron 2 oficiales. Nos separaron. Preguntaron qué estaba pasando. Mi esposo, con una calma que me aterró, respondió: quiero que se vayan de mi propiedad. Ella, sus padres, todos. No tienen derecho a estar aquí. Voy a solicitar una orden de alejamiento si hace falta. ¿Es su casa también?, gritó mi madre. Y ese bebé es suyo. Él se dio vuelta y escupió las palabras como si le quemaran. No. No es mío. No voy a criar un hijo que me fue impuesto con una mentira. No quiero verla nunca más. Los policías intentaron mediar, pero mi padre ya estaba encendido. Discutió con él. Le pidió que al menos respetara al bebé. Y mi esposo lo empujó. No fue fuerte, pero suficiente para encender la chispa. Mi padre lo empujó de vuelta. El bebé lloraba sin parar. Mi madre gritaba. Yo trataba de separarlos, pero todo estaba fuera de control. Los agentes intervinieron. Uno sujetó a mi padre. Otro habló con mi esposo, luego conmigo. Y así, sin más, se llevaron a mi padre a la comisaría. No esposado. Solo contenido. Mientras se lo llevaban, él me gritó: no te preocupes, hija. Vamos a solucionar esto. Todo estará bien. Mi madre lloraba a mi lado. Y yo solo sostenía a mi hijo, temblando, sin saber si debía sentirme víctima o verdugo. Mi esposo no dijo una palabra más. Entró a la casa. Y cerró la puerta. El sonido del cerrojo me hizo más daño que cualquier grito. Me quedé ahí, en la acera. Con mis cosas en la calle. Con mi madre destrozada. Con mi bebé dormido, aún con lágrimas secas en las mejillas. Nadie nos ayudó. Nadie se acercó. Sentí que todos los ojos del barrio nos juzgaban como si hubieran estado esperando ese espectáculo por años. Esa noche dormí en casa de mis padres. O al menos, intenté. Mi mente no paraba. Cada escena repetida. Cada palabra. ¿Realmente fui tan cruel? ¿Fui tan inconsciente? Mi madre decía que todo se arreglaría. Que él estaba herido, pero que volvería. Que solo necesitaba tiempo. Pero yo ya había visto sus ojos. Ya había escuchado su voz quebrada. No iba a volver. No esta vez. Al día siguiente, mi padre regresó de la comisaría con una multa y una advertencia. No me reprochó nada. Solo me abrazó. Y eso fue peor. Porque su silencio era aceptación. Porque aunque no lo dijera, él también sabía la verdad. En los días que siguieron, intenté contactarlo. Llamadas. Mensajes. Correos. Nada. Fui hasta su trabajo. Me dijeron que había pedido licencia por tiempo indefinido. Desapareció. Se borró de mi vida como si nunca hubiera existido. Y entonces lo entendí: no solo había perdido a mi esposo. Había perdido todo lo que alguna vez fui. Y lo peor, es que aún no sabía lo que venía. Porque la guerra real recién estaba empezando. 5 días después del desastre frente a mi casa, recibí el sobre. Ni una llamada. Ni un mensaje. Solo un sobre manila en el buzón, con su firma y el sello del juzgado. Demanda de divorcio. Mi madre me lo entregó sin decir una palabra. Yo ya lo sabía. Lo esperaba. Pero leerlo fue otra cosa. Mi nombre completo. El de él. La fecha de matrimonio. Y al final, una línea fría como un bisturí: solicita disolución inmediata del vínculo por causa de infidelidad e intento de atribuirle a sabiendas la paternidad de un hijo ajeno.
Me senté en el suelo con mi hijo en brazos y el papel temblando en las manos. No era solo el divorcio. Era la forma en la que lo había redactado. Como si yo fuera un intento de estafa. Una amenaza legal. Un fraude emocional. Lloré en silencio. No sabía cómo explicarle a mi hijo, aún dormido, que su llegada al mundo había sido el comienzo de mi destrucción. Llamé. Escribí. Supliqué. No respondió. Entonces hice lo que no quería hacer. Busqué a Carla. Le conté todo. Desde la noche con su amigo Andrés hasta la sospecha de paternidad. Ella me escuchó. Fue empática, hasta que la conversación tomó otro rumbo. Mira, amiga, si él te va a dejar, al menos que no se salga con la suya. ¿Qué quieres decir? Que le pidas manutención. Que te corresponde. El niño fue concebido dentro del matrimonio. La idea me parecía sucia, pero también me daba rabia que él simplemente pudiera huir. Se borró. Me ignoró. Me dejó sola. Y yo tenía un hijo que alimentar, que criar. Consulté a un abogado. Me dijo que había una posibilidad. Que por estar casados, mientras no se demostrara lo contrario, él seguía siendo legalmente el padre. Acepté, y fue el peor error que pude cometer. Porque su abogado respondió con algo que no esperaba: solicitud oficial de prueba de ADN. Mi estómago se hizo un nudo. El miedo que había escondido durante meses se convirtió en pánico puro. El juez lo autorizó. Y así, en medio de tribunales, con frialdad quirúrgica, le sacaron una muestra de saliva a mi hijo. Y otra a mi ex. No cruzamos palabra. Él ni me miró. 2 semanas después, recibí la notificación oficial: incompatibilidad genética. ADN excluido. El niño no es hijo biológico del demandante. Lo leí 3 veces. No porque no entendiera, sino porque dolía demasiado aceptarlo. Él también lo supo. Y no perdió tiempo. Presentó un nuevo documento: solicito cancelación de cualquier obligación de manutención, así como medidas de alejamiento por acoso continuado y posible fraude emocional. El juez fue claro. Frío. Me negó la manutención. Me negó cualquier compensación. Ni un centavo. Usted trabajó hasta poco antes del parto. No hay base legal para manutención conyugal. El régimen de bienes es de separación. No le corresponde reparto. El niño ha sido legalmente determinado como no hijo del demandante. Y con eso, me fui. Derrotada. Humillada. Marcada. Volví a casa de mis padres. Sin abogado. Sin esposo. Sin nada. Carla me pidió perdón por sugerirme que lo demandara. Pero ya no importaba. Yo ya era una historia. Una que él empezó a contar. Porque poco después, él hizo algo más: publicó nuestra historia, su versión, en Reddit. Con detalles. Fechas. Dolor. Y se volvió viral. Miles de personas lo aplaudieron. Miles me insultaron. Algunos descubrieron mi perfil. Otros encontraron mis redes sociales. Recibí mensajes de odio, amenazas, incluso burlas sobre el color de piel de mi hijo. Y ahí entendí que no solo había perdido mi matrimonio. Había perdido el anonimato. La dignidad. Y quizás, también, mi humanidad. Y lo más cruel es que, a pesar de todo, todavía me preguntaba si merecía tanto castigo, porque en mi mente, por retorcido que suene, yo aún creía que había hecho lo correcto. Le di un hijo. Uno que él siempre soñó. ¿No debería valer algo? Eso fue lo último que pensé antes de ver mi cara en todas partes. Él lo publicó. Mi ex esposo. Tomó nuestra historia y la convirtió en un post viral. Un relato largo, bien escrito, meticuloso. Con fechas. Detalles. Dolor crudo. No usó mi nombre real, pero era tan específico que bastaron un par de pistas para que muchos lo descubrieran. Y cuando eso pasó, ya no hubo vuelta atrás. Reddit lo aplaudió. Miles de comentarios diciendo cosas como: escapaste justo a tiempo, ella merece la ruina, una más que intenta atrapar a un hombre con un hijo ajeno. Uno de los comentarios más votados decía: imagina mirar a un bebé y saber que toda tu vida fue una mentira. Él no es el malo. Ella lo es. Siempre lo fue. La gente no sabe lo rápido que Internet puede destruirte. Mi nombre apareció en foros. Capturas de mis antiguas fotos en pareja. Mi cuenta personal de Facebook fue reportada, luego inundada con insultos. Mensajes como: puta, mala madre, espero que tu hijo te odie cuando crezca. Y lo peor es que no solo me atacaban a mí. También hablaban de él. De mi hijo. Insinuaban cosas horribles sobre su origen. Sobre su raza. Sobre lo que representaba. Y yo solo podía mirar la pantalla y sentir cómo mi vida se evaporaba. Intenté dar mi versión.
Publiqué un texto. Confesé mi error. Admití mi culpa. Dije que fue una sola vez. Que me sentía horrible. Que no era excusa, pero que no había querido hacer daño. No importó. Me insultaron aún más. Ahora quieres hacerte la víctima. Primero arruinas una vida y luego lloras para que te perdonen. Tu hijo merece algo mejor que tú. Quise cerrar todo. Desaparecer. Pero ya era tarde. Un canal de YouTube leyó la historia. Lo convirtieron en video animado. Viral. Millones de vistas. Comentarios hirientes. Teorías. Memes. Incluso una chica en TikTok dramatizó mi historia como si fuera una novela. Hizo de mí un personaje. Me imitaba llorando. Y la gente reía. Compartía. Me convertí en entretenimiento. Una parte de mí se desconectó. Yo no era yo. Era la tipa infiel. La mentirosa del bebé. Un avatar público de lo que nadie quiere ser. No salía de casa. No podía. Los pocos amigos que me quedaban dejaron de contestar. Algunos dijeron que necesitaban espacio. Otros simplemente desaparecieron. Mi padre quiso ayudarme, pero ya no podía hacer nada. Mi madre, al verme en ese estado, se convirtió en mi única compañía. Ella cuidaba al bebé mientras yo me encerraba en mi cuarto, con la cabeza llena de voces que no eran mías. Voces de desconocidos. De jueces sin rostro. De un tribunal digital que ya me había condenado. Una noche, mi madre entró al cuarto. Me encontró sentada en el suelo, en silencio, con mi hijo en brazos. Me miró con los ojos llenos de dolor. No puedes dejar que te quiten todo, me dijo. Yo la miré. Y sin pensarlo, solté lo más oscuro que había sentido. No lo odio, pero a veces desearía que no hubiera nacido. Ella se quedó helada. No dije más. Solo lloré. Lloré como nunca antes. Como una madre que se odia. Como una persona que ya no sabe quién es. Intenté buscar ayuda profesional, pero no tenía seguro médico. Lo había perdido con mi empleo. El mismo que me despidió, sin decirlo, por el ambiente negativo en redes. Y ahí estaba yo. Sin esposo. Sin trabajo. Sin dignidad. Sola. Con un bebé que no pedía nada. Que solo me miraba como si aún no supiera lo rota que estaba su madre. Y lo más perverso de todo esto es que, mientras yo me caía a pedazos, mi ex rehacía su vida. Vi una foto suya en Instagram, en una cuenta nueva. Con una mujer sonriente. En una playa. Sin etiquetas. Pero con una frase que me clavó como cuchillo: a veces, perderlo todo es la única forma de empezar de nuevo. Él sonreía. Yo me escondía. Él recibía apoyo. Yo recibía odio. Él tenía un futuro, yo tenía un hijo, y una historia que nadie quería escuchar completa. Y por primera vez, sentí una cosa que no me había permitido sentir hasta entonces: rencor. No por el divorcio. No por el juicio. Sino por algo más difícil de admitir, porque le di todo lo que quería. Le di un hijo. Una familia. Sí, no fue como lo planeamos. Sí, lo hice mal. ¿Pero acaso eso borra todos los años que estuve a su lado? ¿Todo el amor que le di? ¿Por un solo error merezco ser destruida? Y ahí lo tienes. Estoy sentada frente a mi laptop, escribiendo esto como último intento de ser escuchada. Sin likes. Sin filtros. Solo la verdad, cruda y fea. Y mientras mi hijo duerme en la habitación contigua, mientras afuera el mundo sigue girando como si yo no existiera. Solo me queda una última pregunta. Y ya no es si soy la mala. Es si él alguna vez fue el bueno. Todo el mundo se quedó con su versión: el hombre traicionado, el padre engañado, el héroe que se liberó de una esposa mentirosa. Nadie se preguntó qué se siente ser la persona que se queda con los restos. Él se marchó, limpio, admirado, perdonado. Yo me quedé aquí, con las cicatrices y con un niño que apenas reconozco como mío. No fue instantáneo. Al principio lo intenté. Quise sentir ese amor del que todos hablan. Pero cada vez que lo tenía en brazos, veía la historia completa: los tratamientos, los diagnósticos, la decepción en su rostro, las palabras que nunca me dijo pero igual dolieron. Y después el juicio, los titulares, el ruido. Todo lo que me destruyó nació el día en que él decidió no mirar atrás. Mi ex esposo no solo me dejó, me borró. Y el mundo lo aplaudió por hacerlo. Dicen que fui cruel. ¿Pero qué hay de él? ¿De su silencio cuando el médico habló de su infertilidad? ¿De su manera de fingir que todo estaba bien mientras me culpaba con los ojos? ¿De su necesidad de mostrar al mundo que era perfecto, aunque yo cargara con toda la frustración? Yo no lo engañé por amor. Lo hice porque él ya se había rendido, porque no soportaba verlo derrotado, ni soportar que me hiciera sentir culpable por algo que no podía controlar.
Y cuando por fin creí que el destino había sido amable, que nos había dado una segunda oportunidad, él me castigó como si hubiera cometido un crimen. Tal vez lo hice. Pero fue él quien encendió la mecha. Yo solo sostuve la ilusión. Ahora, cuando pienso en él, siento rabia. No porque me dejara, sino porque me convirtió en su trofeo de venganza. Su redención vino al costo de mi destrucción. Él siguió adelante, y yo me quedé aquí, atrapada entre el rencor y un vacío que no desaparece. A veces miro al niño y no sé qué sentir. No lo odio, pero tampoco lo quiero del modo en que debería. No porque él haya hecho algo, sino porque no queda nada dentro de mí que pueda entregarle. Él es el recordatorio constante de todo lo que perdí, mi casa, mi nombre, mi paz. Y cada sonrisa suya me devuelve a ese día en el hospital, al momento exacto en que su padre me miró como si fuera una extraña. No quiero compasión. No quiero perdón. Solo quiero que alguien admita que no fui la única responsable. Que él también mintió. Que él también falló. Que la perfección que muestra al mundo es solo otra máscara más pulida que la mía. El mundo lo llamó víctima. A mí me llamaron monstruo. Y quizás eso sea justo. Pero al menos yo no fingí. Yo no sonreí mientras dejaba que otro se hundiera por mí. Y si eso me hace la mala, entonces que así sea. Prefiero ser la villana a hacer su mentira bien contada. Comentario 1. Engañar a tu pareja sobre la paternidad de un hijo debería ser considerado delito. No solo traicionaste su confianza, intentaste obligarlo a mantener al hijo de otro. Eso es abuso emocional y financiero. Comentario 2. Lo peor no es que se acostara con otro. Lo peor es que lo hizo justo después de una mala noticia médica. Lo usó como excusa para emborracharse y tirarse al primer tipo que apareció. No tiene alma. Respuesta de OP. Esa parte fue la más brutal de procesar. Pensar que mientras yo intentaba aceptar mi infertilidad, ella decidió olvidarse acostándose con un extraño, no es solo una traición, es una falta de respeto profunda. Comentario 3. Literalmente lo miró a los ojos durante 9 meses sabiendo que el bebé podría no ser suyo. Le hizo vivir una mentira completa. Eso no es solo infidelidad. Es una traición de por vida. Comentario 4. Y después tiene la cara de exigir manutención. ¿En serio? ¿Después de todo eso querías sacarle dinero? No solo fue infiel, también intentó estafarlo con el sistema judicial. Respuesta de OP. Fue una segunda traición. Me divorcié en silencio, sin escándalos, y ella decidió ir tras mi bolsillo como si nada hubiera pasado. Por suerte, la verdad salió a la luz. Comentario 5. Como madre, me da asco. Tener un hijo y usarlo como herramienta de manipulación, mientras desprecia al padre verdadero y culpa al hombre equivocado, es enfermizo. Comentario 6. Se quedó embarazada por otra persona y en vez de asumir las consecuencias, se puso a exigir que él cumpliera el sueño familiar que ella misma destrozó. Increíble nivel de cinismo. Respuesta de OP. Me pedía que no importaba de quién era el hijo, que solo pensara en que ya teníamos lo que queríamos. Como si la paternidad fuera intercambiable. Como si el dolor no existiera. Comentario 7. Me encantan los giros de fue solo una vez, como si una vez fuera suficiente para destruir una vida. Lo fue. Y encima lo justificó con alcohol. Clásico. Comentario 8. Su error fue pensar que el embarazo le daba inmunidad. Que como dio a luz, nadie podía cuestionarla. Pero ser madre no borra la mentira. Solo la convierte en una más peligrosa. Respuesta de OP. Exacto. Me trató como si tuviera que agradecerle por haberme regalado un hijo. Pero no fue un regalo, fue una mentira que me cayó como bomba el día del parto. Comentario 9. Lo peor es cómo intenta hacerse la víctima. Ella rompió todo, engañó, mintió, manipuló y aún así escribe con ese tono de ay, pobre de mí, debería estar agradecida de no ir presa. Comentario 10. Que ahora no sienta apego por el niño no es culpa del exesposo. Es consecuencia de sus propias decisiones. Qué horror crecer sabiendo que tu madre te ve como un error. Respuesta de OP. Eso me rompe. Porque el niño no tiene la culpa. Pero ella creó ese rechazo. Lo usó como escudo, como herramienta, como ancla. Y ahora no sabe cómo amarlo. Es su reflejo, no el mío.